Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de álgebra, ¿no es cierto? El tema de hoy viene a ser criterios de factorización. Entonces, veamos lo siguiente. Dice, ¿qué viene a ser factorizar? Es transformar un polinomio en el producto indicado de factores primos. En la multiplicación algebraica se tiene, por ejemplo, x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. ¿Cuál será su producto de eso? Será cubo del primero más cubo del segundo. Entonces, a estos dos que están entre paréntesis, ¿cómo se les llama? Factores, ¿no? Porque viene a ser un producto. La multiplicación de dos factores viene a ser estos dos factores primos, ¿no? Dice lo siguiente. El problema que nos planteamos ahora es el siguiente. Dado el polinomio producto, dado el polinomio producto, debemos hallar los factores que lo originan. Si seguimos los factores, se habrá factorizado el polinomio. Entonces, ahora vamos a hacer el sentido inverso, ¿no es cierto? Tengo un x cubo más 27. Pero ese 27, ¿qué es? Es un 3 cubo, ¿no? Un 3 al cubo. Ah, ya, por lo tanto, ¿de dónde viene? Suma de cubos. ¿A qué es igual? El primero más el segundo por el primero al cuadrado menos segundo por el primero más segundo al cuadrado. Es producto notable, ¿no es cierto? Si se acuerdan, ¿no, chicos? De productos notables, por ejemplo, cuando tengo a cubo más b cubo, ¿a qué es igual esto? A la suma, ¿cierto? Por cuadrado del primero más la multiplicación de los dos más cuadrado del segundo. Perdón, acá es negativo, ¿ya? Acá es negativo. En el caso que sea menos, cambiará de signo y todo dentro del otro será más, ¿ya? En el caso que sea diferencia de cubos, será la diferencia por lo mismo, pero en este caso todo viene a ser suma, ¿ya? Listo. Entonces pasamos a lo que viene a ser un factor primo. Dice, es aquel polinomio que no admite descomposición, ¿cierto? Ya no admite descomposición. Por ejemplo, el x más 1, el x menos 2, ¿cierto? ¿Cuáles serán sus factores primos del x? El 1 y el mismo x. Sus factores primos del x más 1, el 1 y el x más 1. Del x menos 2, sus factores primos será 1 y x menos 2. Entonces, ¿qué vienen a ser los factores primos? Mejor dicho, el 1 siempre es factor primo de cualquier número, ¿no es cierto? O de cualquier valor. El 1 siempre es factor primo de todos. Pasamos a lo que viene a ser conteo de factores primos. El número de factores primos de un polinomio factorizado se obtiene contando los factores primos que se encuentran como base de una potencia y que contienen la variable. Por ejemplo, tenemos aquí P de X, ¿a qué es igual? A 4 por X menos 2 al cuadrado, por X más 3 al cuadrado y por X más Y a la quinta. Entonces tiene tres factores primos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos tres? X menos 2, X más 3 y X más Y.
¿El 4 será factor primo? No. ¿Por qué? Porque no contiene una variable. Pasamos al siguiente ejemplo. Tengo 3 por x menos 3 al cuadrado por x cuadrado más 2 al cuadrado por x cuadrado más y elevado al cuadrado. Tiene 4 factores primos. ¿Quiénes son sus 4 factores primos? El x menos 3, el x cuadrado más 2 y el x cuadrado más y. De los cuales 4 son lineales y 2 cuadráticos. ¿A qué se les dice lineales? A los que tienen como exponente máximo la unidad. ¿No es cierto? X y x menos 3. Y cuadráticas será que contengan un cuadrado. En este caso, x cuadrado más 2 y x cuadrado más y. Cúbicas, ¿qué será? Que tenga exponente cubo, ¿no? Entonces, pasamos al criterio de factorización. No, el criterio es para factorizar, perdón. Existen diversos criterios para factorizar polinomios. Entre ellos tenemos el factor común y agrupación. ¿Qué dice del factor común? Se aplica en polinomios donde todos sus términos tienen una o más variables y o constantes comunes. En caso de no haber algún factor común, se agrupa para convenientemente tratando de que aparezca algún factor común. Entonces, esto es más o menos de observar, ¿no? Este criterio se trata de observar más o menos con cuál yo puedo acomodar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí todo este polinomio. Ya no voy a leer, ¿no? Todo este polinomio. Entonces dice factoriza, ¿no es cierto? A ver, para comenzar, ¿qué tienen en común todos ellos? Que son múltiplos de 5, ¿no? Múltiplos de 5, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué podría factorizar acá? Múltiplos de 5, ¿no es cierto? Y ahí voy agrupando con el grado menor, ¿no? De la variable. ¿Cuál será el menor grado de la variable? X. El menor grado será 7, ¿no? Entonces ese 7x a la 7 es la que voy a agrupar. Y del y, 5, ¿no? Entonces 5y a la quinta es lo que voy a agrupar. Y así voy acomodando. Entonces ahí no tiene solución, ¿no? Simplemente lo han dejado ahí. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice? Factorice. Me dan todo esto. ¿Qué yo puedo factorizar acá? A más B más C, A más B más C, A más B más C. Es lo que se repite. Por eso se factoriza eso. Y adentro, ¿qué me va a quedar? Lo que no he factorizado, ¿no? M cuadrado más N cuadrado más P cuadrado. Entonces, me dice aquí, factoriza también, ¿no? Justamente tengo A cuadrado, A cuadrado. Entonces, ¿qué puedo factorizar? El A, ¿ve? Entonces, no siempre te van a dar dos juntos. Puedes de repente uno con el extremo del otro y el otro con el por el medio, o de repente entre los dos, así, ¿no? Cuando te den polinomios. Entonces, ¿en qué se trata de factorizar? De acomodar, ¿no es cierto? Más o menos cuál utilizar. Agrupando en forma conveniente, ¿qué tendré luego? A cuadrado por x cuadrado más y por x. Igual, toda esta expresión, ¿ve? Y ahora, ¿quiénes que se repiten? Ahora se repiten estos, ¿ve? Por lo tanto, esto es lo que puedo factorizar. Y adentro del paréntesis me quedaría así. Entonces, todo este polinomio, suma, 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 se convirtió en la multiplicación de esto por esto, ¿ve? Y ya digo que está factorizado. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ya está factorizado?
porque ya no se puede reducir más esto, ¿no? Y además ya viene a ser el producto de de, de dos paréntesis, ¿no? Ya llegamos a factorizar. Criterio de las identidades, dice. Consiste en aplicar los productos notables en forma inversa. Entonces, trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué tendré? El X, el Y y en la parte del medio el producto. El doble del producto. Entonces, ahí. ¿Acá qué falta? Acá falta elevar al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Faltó elevar al cuadrado, ¿ve? Entonces, factorizando esto, ¿qué tendremos también acá? 3y, ¿no? 3y al cuadrado, x cuadrado, y adentro la multiplicación de ellos dos. Ah, ya, ¿de dónde vino? Vino de un x más 3y al cuadrado. Pasamos a diferencia de cuadrados. ¿Qué es la diferencia de cuadrados? La suma por la multiplicación es la diferencia de cuadrados. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Factoriza, dice, por ejemplo. ¿Cuál será la resolución? Dando la forma de diferencia de cuadrados, dice, ¿qué será? ¿Acaso eso no es un x cuadrado al cuadrado menos 1 al cuadrado? Sí, sí o no. Ah, ya, entonces, ¿todo esto qué es? Es la suma por la diferencia. Incluso podemos seguir descomponiendo, dice, ¿ve? ¿Por qué? Esto ya no se puede descomponer. Esto queda ahí. A cambio, este de acá sí, ¿no? Porque es diferencia nuevamente de cuadrados. Entonces, será nuevamente diferencia de cuadrados x más 1 por x menos 1. Cuando ya no puedo seguir, ¿no es cierto?, desintegrando o llegando a factores, cuando ya no puedo es donde digo que ya está factorizado, ¿ve? Ahí recién ya está factorizado todo, ¿ve? Pasamos a suma y diferencia de cubos. Es lo que hicimos hace un rato arriba, ¿no? Suma de cubos, ¿a qué será igual? A la suma por el primero al cuadrado menos la multiplicación de los dos más el segundo al cuadrado. Y cuando es diferencia, ¿dónde cambia el signo? En acá, ¿no? X menos y. Y todo lo demás igualito, pero todos positivos. Un ratito, chicos, por favor. Entonces, la diferencia de cubos, ¿no? ¿Qué es diferencia de cubos? La diferencia por x cuadrado más y cuadrado más x por y. Entonces, ¿cuál será acá lo que nosotros podemos darnos cuenta? Cuando es suma, acá será también suma, ¿no? Cuando es diferencia, acá también será diferencia. Lo único es que acá, en diferencia, todos van a ser positivos. Y cuando es suma de cubos, acá va a ser el del medio negativo. ¿Eh? Entonces ahí podríamos reconocer eso. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo. Factoriza, dice, ¿no? Nos dan ese ejemplito. ¿Qué hago? Por diferencia de cuadrados primero, será un 8a cubo más b cubo por un 8a cubo menos b cubo. Primero le he aplicado ahí diferencia de cuadrados. Ahora le aplico lo que es suma de cubos y diferencia de cubos, ¿sí? Entonces, aplicando suma de cubos, tendré para esta expresión, será la suma por el primero al cuadrado menos la multiplicación de los dos más el cuadrado del segundo. Y para la diferencia de cubos tendré esto de acá, ¿cierto? Listo. Entonces, pasamos a lo que viene a ser el criterio de aspa simple.
Se aplica para factorizar polinomios de la siguiente forma. ¿De qué forma son? Ax a la 2n más bxn más c, ¿no es cierto? O de ax a la 2m más bxmn más c por y a la 2n. Entonces, donde m y n están incluidos en los naturales. Entonces, por ejemplo, factoriza me indica, ¿no? Por aspa simple, ¿qué será? Multiplico, ¿no es cierto? Voy a buscar dos números, o en este caso, dos variables que me den el de acá. Será un x por x. Y voy a buscar dos números que multiplicados me den 15. 5 y 3. Pero ahí no queda todo. ¿Qué más me tiene que cumplir? Que sumando, multiplicando en aspa y sumando, me tiene que dar el del medio. Cuando a mí me dice que el del medio es igual a lo que he hecho la operación, si me sale lo del medio, ahí recién digo que está factorizado. Si por ejemplo no me sale el resultado del medio, entonces borro esto y sigo probando otros números hasta llegar a obtener el resultado del medio. Entonces, ¿qué pasa? Luego, ¿no? Se toman los factores en forma horizontal. ¿Cómo es horizontal? Así, ¿no? X más 5 y x más 3, ¿ve? Entonces ahí ya estaría factorizado. Aquí tenemos otro ejemplito, ¿no es cierto? Este 10x cuadrado, ¿qué es? Puede ser un, ojo, puede ser ¿qué cosa? Un 10x por x. Puede ser un 5 por 2, ¿no? Y hay varios factores que pueden hacer. Pero ¿cuál es la idea de esto? De aspas simples de acomodar. Cosa que me debe resultar sí o sí, la multiplicación en aspas sumados me tiene que dar el del medio. Si me da el del medio ya puedo decir que está factorizado. Si no me da, sigo intentando otros números. ¿No es cierto? Y listo chicos, hasta ahí tendríamos la parte teórica.